Hola, buen día. Ahora sí vamos a dar comienzo a la videoconferencia, siguiendo el ciclo que estuvimos haciendo durante todo el año con Cedronar. Hoy nos visita la licenciada Cecilia Bonilla del equipo técnico de capacitación de Cedronar, que nos va a hablar de la formulación de proyectos comunitarios. Lo que les vamos a pedir, como siempre, es que mantengan los micrófonos silenciados y que en caso de que haya algún momento en el que quieran hacer alguna consulta o Cecilia pida la intervención de los puntos que están conectados, que por favor desmuteen el micrófono y luego lo vuelvan a mutear, ¿sí? Así que ahora los dejo con Cecilia. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, algunos quizás ya me conocen porque vine a unos cuantos encuentros. Para los que no me conocen, lo que les traemos hoy es algo bastante distinto. Creo que es la primera vez que en las videoconferencias se da todo lo que tiene que ver con formulación de proyecto, y esto venimos trabajando en lo que es formulación de proyectos comunitarios en los espacios de capacitación, en las diplomaturas, en los procesos que tenemos de trabajo de prevención de consumos problemáticos en el ámbito laboral. Pero en este caso el material específico que les trajimos es bastante más profundo y está enmarcado en el programa Argentina Previene, ¿sí? Es un programa que se viene llevando adelante desde Cedronar desde hace unos años y que posibilita que se financien proyectos comunitarios, ¿sí?, de la sociedad civil. Este programa Argentina Previene, en este año por primera vez, antes de abrir la convocatoria de presentación de proyectos, brindó un curso virtual, ¿sí?, de elaboración de proyectos comunitarios. Ahí la licenciada Gabriela Aguada y quien les habla, armamos los contenidos teóricos, llevamos adelante este curso virtual, que era totalmente autoasistido, así que se subían los contenidos y después se pedía una actividad como cierre del curso. Algunos de los contenidos principales, por supuesto, era todo lo que tiene que ver con los conceptos de proyecto, plan, estrategias, objetivos, delimitación de la comunidad con la que se va a trabajar, diagnóstico situacional participativo, bueno, y algunas de estas cuestiones intentamos como compactarlas en el tiempo que tenemos y en esta enorme herramienta que es Punto Digital, para acercarles a ustedes por lo menos los criterios fundamentales que se deben responder a la hora de formular un proyecto, ¿sí? Esta herramienta, digamos, estos criterios que vamos a ver hoy, si bien yo voy a intentar hacer siempre como la apoyatura en las necesidades de lo comunitario, de las características principales de los proyectos comunitarios, la realidad es que sirven también para la redacción, para la formulación de proyectos científicos, para la formulación de los que estén haciendo una tesis o un trabajo de investigación, o inclusive aquellos que tengan ciertas ideas como para empezar a emprender. También son criterios y son herramientas prácticas que uno puede tener a su alcance para empezar a delimitar una idea que pueda tener y que pueda generarle mucha pasión ponerla en marcha. Bueno, se ve la presentación, ¿no? Yo voy pasando y listo, ¿no? ¿Ellos ven esto? ¿Ya está compartido? Bárbaro. Voy a correr. Denme un segundito que corro. Lo veo ya, perfecto. Bueno, como les decía, estamos enmarcados en este programa Argentina Previene, que se desarrolló durante este año. Estas son nuestras autoridades. Una vez que terminaba este curso, aquellos que querían podían estructurar su proyecto y presentarlo en este programa para recibir un subsidio, ¿sí? Lo primero que tenemos que empezar a hablar es de proyecto. Esto lo voy a pasar antes, ahí está. Ahora, el proyecto es un conjunto de elementos o planes que requieren de una estructura diseñada para el logro de objetivos específicos. Cuando hablamos de proyectos siempre hablamos de propuestas, siempre hablamos de ideas, de cuestiones que se nos ocurren y que lógicamente consideramos que tenemos que darle algún tipo de solución o algún tipo de respuesta, ¿sí? La única manera de poder lograr no solamente los objetivos que nos podemos proponer, sino también lograr una claridad en la forma en la que uno presenta esta idea y presenta una modalidad de trabajo es a partir de un proyecto. Y la delimitación de un proyecto requiere de que todos estos elementos tengan una estructura lógica, ¿sí?, y que respondan a criterios específicos de redacción.
Cuando hablamos de proyecto científico, hablamos lógicamente de naturalezas de ideas que tienen que ver con un aporte a la ciencia. Cuando hablamos lógicamente de proyectos comunitarios, siempre tenemos que tener en cuenta que estas necesidades tienen que ser necesidades detectadas y sentidas por la comunidad. Claro, si no, no tendría sentido planificar algo que la comunidad no necesite. Exacto, pero suele ocurre inclusive también en las políticas, que se piensan puertas para adentro, entonces lógicamente por más que uno pueda redactar, elaborar y planificar algo perfectamente que esté dentro de las condiciones y de los requerimientos metodológicos de aplicación de proyecto, puede no resultar efectivo, pues ¿sí? Sí. Podemos no llegar a ninguno de los objetivos que nos propusimos. ¿Por qué? Porque estas necesidades no partieron de la comunidad hacia la cual uno consideraba que iba a ser el destinatario de estas acciones, sino que partieron de ideas puertas para adentro. Cuando hablamos de proyecto científico, estas necesidades detectadas, ¿cómo uno las resuelve? Las resuelve buscando la bibliografía. Bueno, googlea, busca en fuentes primarias, en libros, que ahora no tanto, pero bueno, si no, lo busca en internet, busca qué se hizo sobre el tema, qué se descubrió sobre el tema y qué aportes nuevos se pueden dar. Esas son las necesidades detectadas cuando uno quiere hacer un proyecto científico. Cuando uno quiere hacer un proyecto comunitario, sí o sí tiene que recurrir a las necesidades de la comunidad, ¿sí? Y ahora vamos a ver de qué manera uno puede acceder a esas necesidades de la comunidad, porque lógicamente cuando uno habla de una comunidad y de acercarse a las problemáticas y a los obstáculos que esta comunidad tiene, no es tarea sencilla, ¿sí? Estamos hablando de complejidades, estamos hablando de una complejidad que podemos ser nosotros, que también intentamos acercarnos a una comunidad, entonces hay como ciertas cuestiones muy importantes a tener en cuenta a la hora de empezar a funcionar como facilitadores o como aquella persona que puede empezar a hacer visibles estas necesidades comunitarias, ¿sí? Entonces, repasamos. El proyecto es este conjunto de elementos que se debe estructurar de una manera lógica y que además existe unos requerimientos específicos a la hora de su redacción, ¿sí? Y que presenta alternativas de solución a problemas planteados. Lo dijimos recién, estos problemas planteados tienen distintos orígenes de acuerdo al tipo de proyecto que yo quiera hacer. Hoy estamos hablando de los proyectos comunitarios, con lo cual todo lo que vayan escuchando en esta horita y pico que tenemos, siempre llévenlo a el plano comunitario, a las necesidades, a los requerimientos comunitarios que requieren sí o sí de un consenso. Entonces eso también es un gran trabajo que uno tiene que tenerlo como guía y como horizonte a la hora de la planificación, ¿sí? En un proyecto, entonces, a grandes rasgos, deberíamos dar respuesta en el proyecto, ¿sí? En la formulación del proyecto deberíamos dar respuesta a estas preguntas que figuran acá. ¿Qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Cuánto es lo que se quiere hacer? ¿Dónde se quiere hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿A quiénes va dirigido? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Y con qué? Como ven, tenemos como la gran pregunta en las dos primeras columnas, y en la tercera columna hay toda una mención de criterios que los que quizás en algún momento han querido presentar un proyecto para que lo financien, o un proyecto, o han querido presentar un trabajo en un congreso, o hasta inclusive una idea en el lugar donde uno trabaja, les pueden haber pedido que respondan a estos criterios. Cuando uno habla de elaboración de proyecto, hay muchas formas de llamar a los mismos criterios, ¿sí? Si uno quiere presentar para Naciones Unidas, lo más probable es que te hable de naturaleza del proyecto, para cuando te pida que vos expliques qué es lo que querés hacer, ¿sí? Entonces te va a decir, bueno, hay que hablar de la naturaleza del proyecto, el origen y la fundamentación. Bueno, este cuadro permite, de alguna manera, traducir estos criterios, que son criterios que muchas veces se solicitan para la formulación de proyectos científicos y comunitarios, ¿sí? Si no es algo que a uno se lo soliciten, porque no es que uno tiene que escribir algo para presentar, también está bueno este cuadro para tenerlo como guía. Bueno, cuando yo quiero escribir un proyecto o quiero de alguna manera mensurar una idea, ¿sí? Debería poder redactar todos estos puntos, ¿sí? O los más que pueda.
digamos. Ahora hay ciertas trampitas que las vamos a ir viendo a lo largo de esta mañana, porque ¿qué pasa? Si yo pretendo sentarme a partir de una idea, de algo que se me ocurrió, de algo que me preocupa a mí o que sé que le preocupa a la comunidad donde vivo, y quiero responder a naturaleza del proyecto, origen, fundamentación, objetivos, lo más probable es que no me salga. Lo más probable es que no me salga con este orden lógico, ¿sí? Funcionamos de manera distinta, lo que nos mueve son las necesidades, lo que nos mueve es la necesidad de dar algún tipo de respuesta. Entonces, por lo general, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? ¿Sí? ¿Qué se va a hacer? Las actividades, por lo que no se puede marcar, ¿no? Arrancamos, igual que cuando aprendemos a sumar, arrancamos por lo concreto, por sumar tapitas, ¿sí? Después logramos la abstracción. Bueno, entonces, plantear un proyecto es como una gran abstracción, porque es empezar a reducir, no reducir en el mal sentido, quiero decir, empezar a acotar, ¿sí? Acotar el campo de acción, porque si no, no podemos hacer nada. Imposible. Poder hacerlo visible, medible, ¿sí? Poder estructurarlo de tal forma de que la persona que lo está leyendo pueda comprender que los descubrimientos o que los alcances que tiene ese proyecto tienen también un tiempo, un espacio determinado. No es que voy a descubrir absolutamente todo ni pretendo solucionar todo. Eso es uno de los grandes errores o de los grandes primeros obstáculos que para aquel que quiere sentarse a armar un proyecto se encuentra, porque por lo general uno dice, bueno, todo. Claro, no, hay que tener un marco de aplicación tanto de a quién voy a destinar el proyecto como en tiempo. Por supuesto, es exactamente así. Tengo que también poder responder a un cronograma, porque tampoco puedo estar 3 años planificando, tengo que poder armar como una buena agenda con respecto a cuáles van a ser los tiempos, qué tiempo voy a dedicar a cada una de las tareas, como dice acá, qué destinatarios va a tener cada una de estas tareas, porque podemos estar hablando de un plan o podemos estar hablando de un programa en donde haya varios proyectos, esto lo vamos a ver ahora. Entonces, para cada proyecto, ¿quiénes van a ser sus destinatarios? ¿Cuáles son los recursos materiales, financieros, humanos que necesito para llevarlos adelante? O sea, son varios los focos, son varias las cuestiones que hay que tener en cuenta. Truquito, no siempre sale con este orden, así que arranquemos por donde nos salga. Que salga. Si salen las actividades en una hoja en blanco, escribimos las actividades, lo que queremos hacer, lo que nos parece que puede ser viable. Y a partir de ahí, bueno, por ejemplo, para cada una de estas actividades, que podríamos considerar que son como las pequeñas causas que conforman el problema de investigación o el gran problema que pretende solucionar nuestro proyecto, bueno, para cada causa, para cada acción, le podemos asignar un objetivo específico, ¿sí? Ven cómo hay ciertos interjuegos entre lo que quizás a mí me sale redactar mucho más fácil y el requerimiento duro, metodológico que se pide para la redacción de un proyecto. Después, para cada uno para el problema de investigación, que es qué es lo que se quiere hacer, digamos, de dónde surge la necesidad y de qué manera yo lo puedo estructurar como para poder, cuando hablamos de problemas de investigación, hablamos de variables. Y en la facultad a veces decimos, bueno, ¿cómo puedo agarrar la variable? Porque la variable varía, ¿sí? Entonces, ¿cómo la puedo agarrar? ¿Cómo la puedo hacer medible? Bueno, ahora lo vamos a ver, hay formas de estructurar de manera, en cuanto a la redacción, cómo redacto este problema que me permite lograr eso. Entonces, a partir de ese logro, también puedo asignarle un objetivo general. Entonces, al gran problema de investigación, le asigno un objetivo general. A las pequeñas acciones que se me van ocurriendo que yo puedo hacer, le asigno logros intermedios, objetivos específicos, ¿sí? Ven cómo no va a salir punto 1, punto 2, punto 3, pero lo importante es que uno se anime a sentarse y a escribir, ¿sí? Ahora igual vamos a dar más. Esto me hace acordar mucho de la espina de pescado. Exactamente. Sí, la espina de pescado, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la lluvia de ideas, son todas técnicas que se utilizan para estos primeros momentos, en donde, y más si el tema te apasiona o si vos vivís en esa comunidad y estás también atravesado por esa problemática, querés hacer todo. Y en ese hacer todo, la verdad que cuando uno te dice, bueno, sentate y escribí lo que querés hacer, uno se complica muchísimo, ¿sí? Entonces hay que ir como de a poquito, sistematizando, podríamos decir recortando esto que nos interesa y lo vamos de alguna forma ponderando en distintos proyectos. Ponderando cualitativamente, quiero decir, lo vamos expresando cualitativamente en donde uno pueda plantear no solo la problemática, sino posibles líneas de acción
para resolverlos. Siempre partimos de una idea, y las ideas nos presentan este primer acercamiento a la realidad, ¿sí? Lógicamente, en esta primera idea no sabemos qué es lo que se hizo antes, no sabemos qué cosas no se pueden hacer, ni siquiera tenemos perfectamente claro si contamos con el recurso como para hacerlo, y estas ideas vienen de distintos lugares. Así que en la facultad lo decimos mucho, y en el ámbito comunitario también. Lo que ocurre es que en el ámbito comunitario ni siquiera es necesario decirlo, pero está bueno estar atentos, ¿sí? Estar atentos a estas cuestiones que quizás no terminamos de entender, o que nos gustaría que sean de otra manera. Digo que en lo comunitario ocurre porque estamos en constante contacto con estas cuestiones, entonces uno ni siquiera tiene que parar a pensar en cuáles son las necesidades o cuáles son las cosas que estaría bueno hacer. Esto está, convivimos con esto y de hecho nos impacta y nos llama constantemente no solo a la reflexión, sino a la necesidad de acción, ¿sí? Entonces, la mayoría de las ideas, que son vagas, requieren analizarse para que se transformen en planteos precisos y estructurados, ¿sí? Es necesario conocer estudios, investigaciones, trabajos anteriores. En lo comunitario, como les decía recién, es necesario salir a hablar con la comunidad, generar espacios de reflexión, conocer también acciones anteriores, porque suele ocurrir mucho en la comunidad que uno quizás quiere empezar a llevar adelante algún tipo de proyecto y se encuentra con una comunidad que te dice, no, pero lo que pasa es que nosotros ya vinieron desde el ministerio de no sé dónde, y después vino la fundación no sé qué, y la verdad que ya nos implicamos en todos estos recorridos y después no pasa nada. Entonces, eso también... Disculpa, claro, a nosotros lo que nos pasa es justamente, tenemos muchas ideas, yo lo veo por el lado, acá del punto digital damos muchas capacitaciones presenciales, nosotros no tenemos, somos un pueblo chico, no tenemos universidades, entonces generamos muchos cursos con salidas laborales, nuestro proyecto, digamos, se va por el lado de la inclusión laboral. Pero a veces las ideas nos cuesta focalizar y si realmente va a servir, porque vienen de todos lados. Y es muy difícil cuantificar, digamos, porque vos imaginate que tenemos que abarcar los métodos a través de cómo se informan, cómo llegamos. Eso es lo que más nos cuesta, llegar y informarnos con información fehaciente, digamos, que es lo que se va a utilizar, porque puedo ofrecer una hermosa carrera, pero el tema es que después vengan. Es muy difícil esa parte justamente. Sí, bueno, muchas gracias por el aporte. Esto que mencionás es fundamental. A veces, ¿qué pasa? En lo comunitario pasa mucho, como queremos hacer, y quizás tenemos el lugar, y tenemos la iniciativa, y tenemos la gente que lo puede llevar adelante, decimos, bueno, curso de tal cosa. Y después ocurre que quizás esa comunidad eso o no lo necesita, o no lo comunicamos de manera interesante como para que la gente se acerque, o no tiene nada que ver con los intereses o con las necesidades de esa comunidad, y es ahí donde fracasa. Entonces, ¿estaba mal formulado, estaba mal pensado o con mala intención? No, la realidad es que no, pero bueno, siempre en un proyecto comunitario tenemos que partir de las necesidades de la comunidad, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué nos suele pasar? Que en lo comunitario, como estamos en esta exigencia constante de resolución, esto lo perdemos un poco de vista. Le decimos, bueno, tenemos esto y vemos cómo funciona. Y la realidad es que no solo uno gasta recursos, quizás no recursos económicos porque se hace muy a pulmón, pero uno gasta, digamos, recursos humanos y también desgasta la comunicación con la comunidad. Claro. Entonces, como yo necesito otra cosa, ¿no se dan cuenta que no necesito el curso de... no sé, del taller de madera? Acá nosotros trabajamos con otras cosas, no tenemos acceso a madera. Entonces, también, no solo nos hace perder tiempo, sino que dificulta la confianza, ¿sí? Dificulta el compromiso que uno pueda pedirle a la comunidad para que participe. Dificulta el rol, el lugar que quizás ocupa la gente, por ejemplo, de Basavilbaso, que funciona como motor comunitario, dificulta esto. Bueno, ellos están acá, hacen un montón de cosas, pero parecería que no nos escuchan. Entonces, esto que mencionan, no recuerdo el nombre, creo que no lo dijo, pero bueno, si no, ahora si lo preguntamos de nuevo, que menciona la gente de Basavilbaso de, bueno, ¿dónde nos paramos? ¿Qué es lo que hacemos?
lo mejor que se puede hacer es generar espacios que sean de reflexión y de escucha a la comunidad. Ir con la verdad. Bueno, la verdad es que tenemos recurso humano para hacer esto, tenemos el recurso de un lugar donde poder hacerlo. ¿Qué les interesa? ¿Qué les gustaría? ¿Qué cosas se hicieron antes que ustedes recuerdan como que fue positivo o interesante? Eso es esto que planteamos acá, de analizar con cuidado para que esto se transforme realmente en un proyecto, para que esto se transforme realmente en una idea que pueda de alguna forma dar solución o dar respuesta a algún obstáculo sentido por la comunidad. ¿Sí? Buenísimo el aporte. Sirve mucho. Igual me van a escuchar repetir lo de la comunidad 750.000 veces porque es la base del diagnóstico comunitario. ¿Sí? En este curso que les mencionaba tuvimos también que diferenciar, porque a veces se usan como sinónimos todo lo que es plan, programa, proyecto. La realidad es que son cosas distintas, no tan distintas, digamos, es como son distintos marcos, ¿sí? Que van dando lugar a estas necesidades o a estas intenciones con respecto a prioridades, con respecto a obstáculos o con respecto a cuestiones a resolver. El plan es el primero, es el que da como la gran descripción de estas intenciones amplias, ¿sí? De estas ideas que orientan y que condicionan el resto de los niveles de planificación, ¿sí? Es en el plan donde uno habla no solamente de la naturaleza de un proyecto, donde está hablando de un obstáculo en particular, sino que habla de todo el marco, ¿sí? Del marco, podríamos decir, del marco referencial, que nos permite y que justifica que uno pueda, en tal caso, elaborar un programa que esté compuesto por distintos proyectos, ¿sí? Entonces, por eso les puse las flechitas que van hacia abajo. No había un gráfico que fuera como del más grande al más chico, así que bueno, pensaba explicárselos oralmente, pero bueno, el plan sería esto que primero enmarca todas estas intenciones amplias. El programa ya remite a una serie de pasos, ya remite a una secuencia que también debe ser lógica, ¿sí? Lógica, ¿quién le da la lógica? El plan, ¿sí? Esta secuencia lógica para concretar objetivos y temas, ¿sí? Ya ahí vamos a tener, lógicamente, objetivos generales que, de alguna forma, enmarcarán aquellos proyectos que vengan a responder a esos objetivos generales, ¿sí? Como ven, es como una cajita, una dentro de la otra, no porque sea algo estático y cerrado, sino porque, bueno, se incluyen, y deben compartir una lógica. Claro. Digamos, el plan no puede hablar de ciertas intenciones que tienen que ver o con una comunidad, o con una empresa, o con una política pública, y que después los programas no tengan nada que ver, o no respondan, o no estén movidos para poder solucionar de alguna forma algo de lo que está contemplado en el programa y en los proyectos. Bueno, entonces el programa ya son los pasos, ya es esta secuencia en donde va a haber objetivos, ¿sí? Que se van a definir como acciones para lograr una finalidad, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser las intervenciones concretas? Los distintos proyectos. Entonces el proyecto será esta intervención concreta individual con ciertas actividades, ¿sí? Y que tendrán esta utilidad como para poder responder a este programa que está enmarcado en un gran plan, ¿sí? Hasta acá, esto es como bien teórico, pero también está bueno para no usarlos como sinónimos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, no sé, quiero presentar algo en Naciones Unidas y le pongo programa para el fortalecimiento de, y resulta que en el contenido hay un solo proyecto, ¿sí? Seguramente nos van a pedir que dentro de esta secuencia, o nos van a corregir de alguna forma, que en esta secuencia que yo estoy presentando en el programa debería poder plantear acciones concretas individuales, varios proyectos o varios niveles de implementación. No sería solamente un proyecto y no un programa. Exacto. Entonces los niveles de implementación, quizás esto es más difícil de observar en lo comunitario, pero estaría muy bueno que fuera así, porque cuando uno puede plantear algo en términos de niveles de implementación, siempre está hablando de procesos, ¿sí? Y cuando uno habla de procesos, habla de tiempo, habla del logro de determinadas cuestiones, que lógicamente enmarcado en una lógica permite que se den respuestas mucho más amplias, mucho más profundas, mucho más sostenibles en el tiempo, ¿sí? Bueno, trabajamos lógicamente con el enfoque del marco lógico, que es una herramienta que se usa desde hace muchísimos años, que nos permite facilitar el proceso de gestión
y mejorar la calidad de los proyectos. ¿Cómo hace esto el marco lógico? Con estos criterios y con estas definiciones específicas a la hora de redactar un proyecto, ¿sí? Puede ser utilizado a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde la planificación hasta la evaluación. El marco lógico nos da criterios, ¿sí?, que nos pueden acompañar desde que tenemos la primera idea hasta que tenemos que evaluar cuál fue el impacto de nuestra intervención, ¿sí? Es una matriz de actividades con detalle de recursos necesarios, responsables, indicadores y cronograma. Esto lo vamos a volver a ver, lo vamos a retomar al final, en donde yo les traigo un pequeño esquema de presentación de proyectos, pero está bueno que ustedes sepan que existe este enfoque que nos da este marco lógico o esta matriz de actividades en donde existen detalles con respecto a lo que yo tengo que mencionar. Recursos, que son recursos económicos, recursos humanos, recursos en términos edilicios, ¿sí? Responsables, qué acciones se van a llevar a cabo y quiénes van a ser los responsables, porque este es otro gran problema en los proyectos comunitarios. Todos hacemos todo. No, la realidad es que está bueno poder generar a partir de una vez que uno tiene la problemática planteada, una vez que uno puede hacer un diagnóstico de necesidades, una vez que uno tiene un objetivo general, poder establecer responsables, ¿sí? Todos podríamos hacer todo, sí, está bien, pero está bueno que podamos organizarnos y que ciertas tareas tengan sus responsables a cargo, ¿sí? Cuando hablamos de indicadores, hablamos de esto que les decía, de como esas pequeñas causas, ¿sí?, que se ven muy claro en la formulación del problema y que de alguna manera nos permiten medir el impacto, ¿sí? Los indicadores, para decirlo fácil, los indicadores son aquellos que componen a la problemática, son como estas dos o más causas que están problematizadas, o sea, que están en relación, a las cuales nosotros queremos darles respuesta. Y cuando queremos darles respuesta, lógicamente, en cualquier proceso de investigación, en cualquier proceso de implementación de proyectos, tenemos a futuro que poder medir lo que hacemos, ¿sí? Si no, en realidad no tenemos idea si lo que hicimos realmente fue en el camino correcto hacia los objetivos que queríamos cumplir, si nos desviamos y nos fuimos por otro lado, si en realidad respondimos a otras necesidades que no eran las que se habían consensuado en la comunidad. Así que los indicadores son aquella herramienta, aquellos que nos permiten esto de agarrar la variable, de agarrar esta situación comunitaria que cambia constantemente y en tal caso medirla. ¿Y para qué la medimos? No la medimos solamente para decir, ay, qué bien lo que hicimos. La medimos también para poder retocar aquello que mejoras o, por supuesto, innovar, ¿sí? A partir de los descubrimientos que pudimos hacer, generar nuevas formas de hacerlo. Bueno, los indicadores, en definitiva, lo que nos permiten es hacer visibles, digamos, todos estos cambios que nosotros nos propusimos llevar adelante en un proyecto. Y el cronograma, como les mencionábamos recién, y coincidíamos las dos, realmente tenemos que plantear un cronograma que nos permita establecer tiempos, no solo tiempos de aplicación del proyecto. El cronograma surge desde la idea, ¿sí? En nuestro cronograma tiene que haber unas 2, 3, 4 semanitas, si se puede, para estructurar esta idea, ¿sí? Aunque parezca loco y uno diga, bueno, pero la idea es lo primero que se me ocurre, bueno, pero esa estructuración, esto que hablábamos recién de repensar qué es lo que se hizo, y más en lo comunitario, qué es lo que se hizo, qué es lo que tuvo buena recepción, qué es lo que no, eso también tiene que estar volcado en un cronograma, tiene que estar contemplado en un tiempo, y en un tiempo determinado, porque en lo comunitario también lo que ocurre es que, bueno, pensamos la idea, les parece, nos juntamos en 2, 3 semanas y también va pasando el tiempo. Entonces, un buen cronograma nos permite poder también otorgarle a cada una de las instancias que se requieren para la elaboración de un proyecto el tiempo necesario, ¿sí? Ni mucho, ni poco. Sumamente necesario es el cronograma. Bueno, el propósito del marco lógico es brindar esta estructura sistematizada al proceso de planificación, ¿sí? Podríamos decir que es hasta como una receta. Por eso les decía que sirve también para una tesis, que sirve también para un emprendimiento. Porque bueno, yo tengo una determinada idea, ¿y qué hago? ¿Por dónde empiezo?
¿Por qué quiero empezar o ponerme el negocio que venda determinada cosa? ¿Por qué quiero tener este emprendimiento que dé determinado servicio? Porque puedo detectar un problema, seguramente. Porque si no, es raro que piense que eso que yo voy a brindar a alguien lo va a querer comprar, alguien va a querer acceder. Entonces, como ven, el marco lógico funciona para un problema científico, funciona para una problemática comunitaria, consensuada por una comunidad, funciona también para un emprendimiento. A partir de este problema, yo voy a poder plantearme objetivos, ¿sí? Metas, cosas que quiero lograr. ¿Qué es lo que yo quiero lograr si empiezo a vender determinado servicio? Bueno, quiero lograr principalmente esto y además seguramente voy a aportar también al logro de otros objetivos, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Actividades, roles, funciones, son cosas que siempre tienen que estar redactadas, que siempre tienen que estar mencionadas en la formulación de un proyecto. No importa si me dicen, bueno, escribí la idea que tengas, más o menos, no importa. Ustedes traten de manejarse con estos criterios, con estos títulos y con una redacción lo más clara posible. Más si estamos hablando, que por lo general, lo que se pide son proyectos que lógicamente están escritos. Entonces, en lo escrito, el que lee tiene la libertad de interpretar cualquier cosa. Entonces, cuando hablamos no solo de delimitación de problema, sino también de objetivos, en las actividades es un poco más sencillo. Y bueno, después en la evaluación siempre tiene que haber mucha claridad a la hora de la redacción, ¿sí? Bueno, los criterios para la formulación de proyecto siempre vamos a ir alcanzando, a partir de ir respondiendo estos criterios, que ya les dije y se los vuelvo a repetir, uno puede arrancar desde el punto 5, no importa, pero en la medida que uno va respondiendo, va llenando como estos casilleros, uno va alcanzando como aproximaciones más profundas de la problemática, de lo que quiere investigar, de lo que quiere en alguna manera establecer, ¿sí? Con anticipación, ¿sí? Es muy importante a lo largo de todo este proceso de elaboración de proyectos, que uno vaya evaluando no solamente los recursos con los que cuenta, sino la viabilidad, ¿sí? Los que han pasado quizás por la facultad y han tenido que dar la tesis, el tema de la viabilidad, de vos lo vas a poder hacer, digamos, lo vas a poder llevar adelante, vas a poder realizar todas estas entrevistas que te propones, estas observaciones, estas encuestas, vas a después poder analizar todo esto. El tema de la viabilidad es fundamental en cualquier proyecto, de cualquier naturaleza, ¿sí? En los científicos, obviamente, en los proyectos comunitarios también, ¿sí? Y la viabilidad no es solamente tengo el tiempo, tengo la gente para hacerlo, la viabilidad también es esto que nos mencionaba recién la gente de Basavilbaso. ¿Lo estoy comunicando bien? ¿Estamos haciendo realmente lo que la gente necesita? ¿O estamos pensando nosotros más o menos lo que nos parece que a ellos les puede servir? ¿Sí? Eso también es evaluar la viabilidad. ¿Por qué? Porque si yo esto lo dejo de lado, igual que el cronograma, igual que el meterme un poquito más a revisar la idea, si yo lo dejo de lado, lo dejo para más adelante, yo quizás puedo estar haciendo un montón de trabajo que después no me sirve. No sé si no me sirve todo, pero bueno, voy a tener que ajustar algunas cuestiones. Si en el transcurso de toda la delimitación del proyecto, de toda la formulación del proyecto, yo puedo ir siempre revisando esto de, bueno, ¿va a ser factible que yo lo lleve a la práctica? Nos ahorramos que quizás tengamos que volver a revisar muchas de las cosas que estuvimos trabajando para atrás, ¿sí? Bueno, los principales de redacción, como ya lo vinimos mencionando, pero acá se los vuelvo a mostrar porque ahora los vamos a ver en diapositivas separadas, son fundamentalmente el problema, ¿sí? La problemática, que ahora vamos a ver cuando hablamos de proyectos comunitarios, quiénes me ayudan a armar este problema. Vamos a tener lógicamente que analizar la definición, la descripción de este problema, las consecuencias, las causas, los involucrados. Esas son algunas de las cosas que están dentro de lo que es esta delimitación del problema. Vamos a tener que poder redactarlo de la manera lo más clara posible, ¿sí? No solo para el lector que venga después, sino para mí también como facilitador, para mí también como autor de esta planificación o de este proyecto, también tengo que tener claro la delimitación del problema. Porque ¿qué suele pasar?
suele pasar que uno sigue adelante, de alguna manera sigue, o si es en lo comunitario, se sigue conectando con más gente, sigue recibiendo... Sigue apareciendo problemas. Apareciendo soluciones que no resultaron efectivas. Entonces, si yo no puedo en algún momento focalizar y volver a ese problema, si en la redacción yo no puedo comprender exactamente hacia dónde iba al principio, la verdad que no me sirve, ¿sí? Eso también es importante, porque a veces uno parece que escribiera los proyectos para el que lo va a leer. La realidad es que tenemos que escribir los proyectos primero para nosotros, que funcionen como guía, que funcionen además como motivación, porque a veces si queda como todo muy pesado, inclusive para el que lo está llevando adelante, ya no lo convoca. Mucho menos va a convocar, por ejemplo, a una comunidad, ¿sí? Después también vamos a hablar de los objetivos, cómo delimitar los objetivos, cómo redactar los objetivos, a diferencia que en muchos proyectos, en muchos requerimientos de proyectos para financiar, o inclusive para presentar desde lo académico, te piden dos cositas también que son distintas, digamos, o que se llaman de distinta manera, que es el fin y el propósito. En algunos los piden, en otros no, los traje porque me parece que quizás si se pide está el material. Y por último, las actividades. Por último, en los criterios principales de redacción. En cualquier proyecto comunitario, estos son como los 3 grandes pilares, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que quiero solucionar, digamos, a partir de este problema? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cómo? ¿Con quiénes? ¿Sí? ¿De qué manera? ¿En qué tiempo? ¿Con qué recursos? ¿Sí? Esas son algunas de las cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Querés que preguntemos? Preguntemos a ver si hay alguna consulta en alguno de los puntos que está conectado. ¿Vamos bien hasta acá? No los podemos ver, pero... Si nadie prende el micrófono, debemos ir bien. Sí. Bueno, entonces sigamos. Bueno, la formulación de problema es como el gran tema, ¿sí? Además, es la piedra fundamental. Si nosotros no podemos formular bien el problema, imposible que de ahí para arriba podamos seguir de alguna manera estructurando esta primera idea y dando algún tipo de línea de solución, ¿sí? La formulación del problema es la percepción de una realidad que no está satisfecha, ¿sí? Y que existe dentro de un determinado ámbito, ¿sí? En el caso de los proyectos comunitarios, como bien dice acá, está definida por un actor social, digamos, está definida por los actores sociales, ¿sí? Y es posible de cambiar y nos desafía a la acción. Ojo, porque en estos 2 renglones parece que no dijera nada, pero es fundamental para cualquier tipo de investigación que lo que nos propongamos, que lo que formulemos como problema sea posible de cambiar, ¿sí? Y nos desafía a una acción también posible para nosotros desde el rol que estamos ocupando. Entonces, formular un problema de investigación que responda a erradicar de la faz de la Tierra las drogas, por ejemplo, porque ya que venimos a hacer un poco de propaganda, si nuestro problema va a ser la erradicación, o nuestro objetivo general va a ser la erradicación de la faz de la Tierra de la droga, lógicamente estamos cerrando, digamos, estamos planteando una problemática que si bien no tiene una respuesta, no tiene una solución hoy, no lo vamos a poder establecer dentro de un determinado ámbito, ni de un tiempo, ni de un lugar. No es posible de cambiar, o por lo menos no está en nuestras manos cambiarlo, ¿sí? Entonces, dentro de la formulación del problema tenemos que tener en cuenta que debe estar debe responder a esta posibilidad de identificar objetivos y de formular actividades. Es lo que decíamos, erradicar la droga de la faz de la Tierra no nos permite plantearnos objetivos posibles, ¿sí? No nos permite actividades concretas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Lo podemos hacer? ¿Sí? Y además debe permitir más adelante medir el impacto de la intervención. Esto también es fundamental. Cuando uno redacta un problema de investigación, inclusive cuando uno empieza a pensar en una problemática que puede estar compartida por toda una comunidad, tiene que también encontrarle la manera de eso poder medirlo, ¿sí? No solamente está bueno medirlo para, podríamos decir, mostrar gestión, digamos, también está bueno medirlo, como vos decías recién, para evaluar si hay que hacer cambios, y también está bueno medirlos para sistematizar las prácticas, ¿sí? Esto es algo que en lo comunitario se pierde de vista absolutamente. Se hacen un montón de cosas, son muy pocas
las que están realmente escritas, digamos, las que figuran en algún lado y que pueden no solamente dar cuenta de todo el trabajo que se hizo, sino también servir para los que vienen. Claro, de cosas que se hagan bien y que se puedan repetir sistemáticamente. Exacto, de cosas que quizás inclusive no se hicieron bien y que está bueno también poder medir y que en esa medición nos dé que esto no se hizo bien. Y entonces generar una nueva línea de investigación, una nueva línea de inquietudes y de ideas para poder ver qué es lo que falló y ver qué es lo que podemos ajustar. Claro, está claro que esto no apunta a la investigación básica, en donde, bueno, junto contenido o creo contenido nuevo sin que con esto después se pueda hacer algo, sino que justamente apunta a que pueda solucionar un problema real y acotado y en un marco de acción. La investigación científica aporta siempre, digamos, apunta al aporte científico, inclusive, aunque se equivoque, aporta también con el error. Sí, así avanza la ciencia de alguna manera. El aporte concreto de un proyecto comunitario, lógicamente, es resolver una situación. ¿Sí? Va a ser un montón de aportes, pero el aporte fundamental es a resolver esa situación problemática que se planteó, con las acciones que se planteó que quiere hacer y para lograr todos los objetivos que se fue planteando. Así que el tema de los impactos y de los aportes que uno puede hacer está en realidad en todos los tipos de investigación. Lógicamente en la ciencia se buscan otras cosas, se buscan resolver otro tipo de problema, en lo comunitario es resolver cuestiones prácticas y concretas. Y esto es la gran pérdida que hay en cuanto a que no existe muchas veces una sistematización de la práctica. Porque esto que yo les estoy planteando y que parece tan complicado de sentarme a escribir, es algo que se hace todo el tiempo. Todo el tiempo nos encontramos con un problema, intentamos entender por dónde viene, nos planteamos qué es lo que podemos hacer para resolverlo y generamos las acciones para hacerlo. Y eso es un proyecto. Y lo hacemos naturalmente, ¿sí? Lógicamente, después, si yo quiero que todo esto que estoy haciendo me lo financie Naciones Unidas, tengo que escribirlo de determinada manera para que ellos vean todo lo que yo hice y lo que quiero hacer a futuro. Pero la realidad es que la lógica de la formulación de un proyecto es la lógica de cualquiera de nosotros cuando quiere resolver un problema. ¿Sí? Voy a tomar un cachito de agua. El actor social, acá lo pongo en rojo, porque en la formulación de un problema, en la formulación de una problemática comunitaria o de un problema que pueda movilizar un proyecto comunitario, el actor social presenta una carga muy particular. ¿Sí? La carga, digamos, lo pongo como carga, pero no es negativo. Presenta un volumen de información enorme, ¿sí? Que cualquiera de nosotros, por más que uno quizás se acerque a una comunidad y empiece a trabajar durante mucho tiempo, no lo tiene, ¿sí? La comunidad, el actor social, el que está atravesado por esa problemática, presenta esto que dice acá, una carga particular de ideologías, valores, conocimientos, que hace que perciba el problema como un obstáculo que está entre medio, entre la realidad actual y las aspiraciones, ¿sí? ¿Cómo yo puedo lograr que una comunidad vea a un obstáculo, a un problema, a algo que lo hace padecer, como algo que está ahí entre medio y que tiene la posibilidad de acceder a una solución? Una muy buena manera es hacer que participe, en la elaboración de este problema. Diciéndole contándole esto, que claramente los que hemos trabajado en comunidades como facilitadores y como fortalecedores de redes, lo sabemos, la comunidad es la que tiene la información fundamental. Yo puedo tener un montón de experiencia, puedo tener un montón de conocimiento, pero lo que me puede contar la comunidad de la forma en la que se comunican, de la dinámica, de lo que les interesa, de si le vamos por este lado van a querer participar y si le vamos por este seguro que no, solo lo tiene el actor social y la comunidad, ¿sí? Entonces, existe la posibilidad de ver este obstáculo como motor solamente si la persona que nos está dando esta información se siente parte de este proceso, ¿sí? Entonces, no solo se compromete con la información que me da, porque de acuerdo a la información que me da, va a ser lo que se pueda proponer como solución, ¿sí?
Y esto también es importante, para esto también es muy importante conocer las experiencias anteriores de la comunidad, con respecto a la formulación de un proyecto, con respecto a iniciativas que se hayan hecho en el barrio. O sea, yo necesito conocer cómo ha funcionado todo eso, para saber por dónde ir y por dónde no ir. Bueno, formular un problema, nosotros planteamos 4 grandes momentos, ¿sí? El primero es el análisis de los problemas que la organización, que la comunidad, digamos, que el campo de acción que yo, o los destinatarios que yo pude plantear en mi proyecto, espera solucionar. Para esto nos podemos preguntar algunas cosas. Preguntar y preguntarles, ¿no? Ponerlo en juego en estos espacios de reflexión. ¿Cuáles son los hechos, los elementos que conforman este problema? Las causas, ¿qué es lo que pasó? ¿Desde qué tiempo? ¿Desde hace cuánto? ¿En qué lugares ocurre? ¿Dónde se ubica este problema? La localización es muy importante. ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Quiénes y cuántos se ven afectados? ¿Qué sucedería si no se realiza el proyecto? ¿Qué otros problemas se hayan relacionados con este problema, ¿no? Muchas de estas preguntas responden a algunos de los criterios que vimos en el primer cuadro. Por ejemplo, ¿qué sucedería si no se realiza el proyecto? Es algo que se suele pedir en la justificación. Aquellos que los hemos torturado a los docentes de metodología con justificar la investigación y que no sabían qué poner. Yo tengo un alumno que me justificó el texto, o sea, lo marcó y lo justificó. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? Primero, ¿qué es lo que me mueve a querer hacerlo? Y después, ¿qué aporte yo puedo dar? ¿Qué sucede si no lo hago? ¿Sí? Eso es como una de las, si les tengo que dar letra para la justificación, es como una de las primeras preguntas que yo necesito responderme a la hora de decir por qué yo quiero llevar adelante este proyecto. Después, el tema de la magnitud del problema, quiénes y cuántos son afectados, es un tema por ahí complicado dentro de lo comunitario, básicamente porque a veces son comunidades pequeñas, entonces no hablemos de grandes volúmenes, digamos, de muchas personas afectadas por la problemática, pero sí las que están severamente afectadas por esta problemática. Entonces, bueno, cuando hablamos de magnitud, no solamente hablamos de cantidad de personas, sino que hablamos también de niveles de urgencia de solución, ¿sí? Y esto es algo a tener en cuenta cuando uno empieza a armar como los espacios de reflexión para llegar a un diagnóstico de esta comunidad. ¿Solo tenemos que responder a aquellos problemas que afectan a todos? No, también podemos jerarquizar estos problemas. Y en tal caso, ¿cómo los jerarquizamos? O una manera lo menos subjetiva posible de jerarquizarlo, es esto, es el nivel de urgencia de solución que tienen estos problemas, ¿sí? Y el tema de qué otros problemas se hayan relacionado con este primer problema central que nosotros estamos intentando delimitar, también apunta a que, y más que nada en los proyectos comunitarios, siempre intentamos que se piense qué otros actores estaría bueno que empiecen a participar. Sí, también debe ser un trabajo interdisciplinario, de también darnos cuenta de qué otros ámbitos gubernamentales, en este caso, por supuesto, pueden estar, digamos, dentro de la posible solución de la problemática. Es que cuando hablamos de recursos, cuando hablamos de actores sociales, ahí están todos. No solo está la persona de la comunidad, están también todos los recursos que, de alguna manera, a los que esta persona puede acceder para resolver su problemática, ¿sí? Y lógicamente ahí está todo lo que tiene que ver con el Estado, todo lo que tiene que ver con los recursos, por ejemplo, recursos específicos en asistencia directa, todo lo que tiene que ver con cuestiones legales, de acceso a la justicia, de acceso, por ejemplo, a la documentación. Digamos, ahí estamos como todos. Cuando hablamos de actores sociales, nos involucramos un poco todos, ¿sí? Y entonces, a veces lo que suele ocurrir en lo comunitario es que pensamos que somos solo nosotros. Y la realidad es que está bueno hacer este ejercicio de, bueno, si nosotros nos planteamos que esto es una problemática y tenemos la posibilidad de empezar a conectarnos con otros, bueno, ¿qué otros actores sociales, y ahí incluimos todo esto que mencionábamos recién, pueden participar en el logro de este objetivo, o de estos objetivos que nos propusimos, ¿sí? En un segundo momento, para la estructuración de este problema, tenemos que hacer un análisis de las causas, ¿sí? Se debe tener en cuenta el origen del problema desde estos aspectos: cantidad, calidad del recurso humano, la infraestructura,
¿sí? La infraestructura edilicia, el equipamiento, los recursos económicos y la posibilidad de llevar adelante un proceso. Y acá también hablamos de tiempos. Por eso lo puse lo de procesos, porque en proyectos comunitarios, ya lo mencionamos, pero lo repetimos, el tema de la organización de los tiempos es algo muy complicado. Y es muy complicado no porque se compliquen en las comunidades o porque se compliquen los referentes comunitarios. Es complicado porque en la comunidad constantemente surgen nuevas necesidades. Entonces es como el gran desafío el poder, en esta estructuración del problema, no dejar de lado, y volvemos a lo de la viabilidad, no dejar de lado los recursos reales con lo que tengo para poder dar respuestas a estas causas. O sea, analizo las causas, vendrían a ser de alguna manera como estos indicadores, vendrían a ser como estas variables dentro de la formulación del problema y veo si puedo, ¿sí? Y entonces ahí sigo de alguna forma acotando, sigo de alguna forma ponderando cualitativamente mi problemática. El tercero es la jerarquización de problemas y causas, lo mencionábamos recién. Se deberán analizar sucesivamente las causas del problema hasta llegar a las principales. Y acá está árbol de problemas, como uno de los posibles instrumentos, que después si quieren también podemos, era muy larga la presentación, pero podemos mandar ejemplos de árboles de problemas o bueno, un poco de teoría con respecto a estas herramientas que son inclusive herramientas gráficas, o sea, trabajan desde lo gráfico, desde el impacto visual de observar en qué lugar de este árbol está ubicado el problema que yo pude aportar a la comunidad o que yo quiero resolver, ¿sí? Entonces, la jerarquización del problema, como lo mencionamos recién, no solo tiene que ver con el volumen de afectados, sino que también tiene que ver con la urgencia de solución, ¿sí? Y además, y por último, perdón, el cuarto momento en esta estructuración es el análisis de los involucrados. Entonces, al diseñar el proyecto, lo que tenemos que hacer a la hora de ejecutarlo es permitir que participen de las técnicas mencionadas los representantes de los distintos grupos, ¿sí? Estamos hablando de la formulación del problema, o sea, seguimos ahí. Entonces, tenemos que permitir, tenemos en realidad que facilitar los espacios para que todos aquellos actores sociales que consideramos que van a estar implicados no solo en la problemática, sino en la posible solución, participen de la delimitación de este problema, ¿sí? Aprovecho la pausa. Nadia Maradeo pregunta, una vez finalizado, si se podrá acceder al material que están presentando. Le respondí en el chat online que la videoconferencia será subida y estará disponible para toda la comunidad en los próximos días en el canal oficial de Programa Punto Digital. Después Graciela Jara en el chat dice que justamente está preparando un proyecto para su tecnicatura y que agradece mucho porque le aclaraste muchas veces. Bueno, genial. Graciela Jara. Bueno, Graciela y Nadia Maradeo. Graciela y Nadia. Ahí pudimos responder, está buenísimo. En el chat del streaming del canal de YouTube de Punto Digital. Genial, así no nos sentimos tan solas, pero me alegro que les sirva. Por eso les decía, es una herramienta que en realidad sirve como para muchas cosas y hay que perderle el miedo también, porque algunos docentes de metodología hemos generado mucho pánico en la comunidad. Bueno, en este último punto, que es el de análisis de involucrados, que específicamente en los proyectos comunitarios es un tema fundamental, ¿sí? Nos podemos hacer preguntas de este tipo. Igual ahora vamos a ver diagnóstico situacional. ¿Quién es el actor que define el problema? ¿Cuál es su relación con el problema? Cuando hablamos de actor vamos a estar hablando de la comunidad toda, ¿sí? O por lo menos de estos implicados que pudimos, perdón, de estos afectados que pudimos detectar, claro, y circunscribir en la problemática. ¿Quiénes son los otros actores que también están involucrados en el problema? Estas preguntas, ¿cómo yo me las puedo hacer desde lo comunitario? Abriendo espacios de participación. Es la única manera. Yo puedo responder. Cecilia, me dicen, bueno, tenés que ir con la gente de Basa Bilbaso que está trabajando y que tiene estos problemas con los proyectos. Bueno, yo voy, encantada. Puedo responderme a estas 3 preguntas. Estoy segura que una vez que yo llegue, que hable con ellos, que ellos me puedan contar qué es lo que pasa, estas 3 preguntas me las voy a responder de otra manera, ¿sí? O por lo menos las voy a poder haber enriquecido muchísimo más. Es en el encuentro con otro, en los proyectos comunitarios, es en el encuentro con otro donde yo puedo realmente enriquecer la postura o enriquecer la propuesta que uno puede hacer desde un proyecto comunitario.
esta es la herramienta fundamental para poder no solo delimitar un problema, para poder después redactarlo y volcarlo en un proyecto comunitario, es la herramienta fundamental para poder hacer visibles las redes, para poder facilitar y mejorar la comunicación comunitaria, y es el diagnóstico de tipo situacional participativo, ¿sí? El diagnóstico situacional participativo no es distinto a cualquier otro diagnóstico, en donde uno parte con una cierta idea, pregunta un poco más, indaga y logra entonces tener, como hace el médico, ¿no? Primero me pregunta qué es lo que me pasa, seguramente me pide estudios, y a partir de todo su conocimiento, más todo lo que yo le dije, hace un diagnóstico de mi situación y me da un tratamiento. Bueno, en lo comunitario ni en el diagnóstico situacional participativo es igual. Tenemos que propiciar espacios de reflexión y de análisis de una situación con esta población que se ve lógicamente afectada por este problema. O sea, no le voy a preguntar a los vecinos de al lado, le pregunto a la población que sé que está atravesada por esta problemática. Este espacio de reflexión está realizado por los mismos miembros de esa comunidad y está facilitado, digamos, está como de alguna manera coordinado por alguien que quiera ocupar ese rol. Acá ponemos agente externo porque muchas veces se trabaja con facilitadores externos, o este ejemplo que yo daba de Basavilbaso, bueno, yo puedo ir y funcionar como agente externo que coordine de alguna manera con estas técnicas y metodologías, que coordine esta participación y que invite a la reflexión y al análisis de la realidad. Bueno, es necesario, digamos, hacer esto para poder definir un concepto, ¿sí? Para poder definir estas causas, ¿sí? Que vienen a conformar la problemática. La única manera de poder después pensar en acciones, ¿sí? Es poder dar cuenta de las causas, de cada una de las pequeñas causas, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando uno habla de diagnóstico situacional participativo y dice, bueno, armemos un espacio de reflexión, salen 3.550.000 causas, pequeñas causas, grandes causas, micro causas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, se pueden, primero, dividir en grandes grupos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de un plan? Y entonces en un plan hablábamos de distintas secuencias que respondían a distintos objetivos. Bueno, se puede, si uno quiere, visualizar de esa manera. Bueno, si quieren, planteamos un plan. Entonces hay 3 grandes grupos de problemas, y para esos 3 grandes grupos de problemas, si les parece, armamos iniciativas o armamos proyectos particulares, individuales, quiero decir. Entonces, siempre es necesario poder definir estas causas, porque son estas causas las que, a posterior, vamos a poder observar y medir, ¿sí? Entonces, cuando surgen todos estos problemas, lo que podemos hacer es dividir en grandes grupos y después, lo que decíamos, jerarquizar. Jerarquizar no solo, como mencionábamos recién, la cantidad de gente que se ve afectada, la urgencia, ¿sí? Y además el objetivo común, ¿sí? Lo que se pudo consensuar en la comunidad. Porque a veces inclusive hay cuestiones que tienen como mucha urgencia de resolución, pero la comunidad igual hace un consenso y considera que primero hay que resolver otras cosas. Entonces realmente hay que darle importancia en esta jerarquización a estos 3 grandes criterios, ¿sí? Bueno, una vez que estructuramos este problema, que pudimos dar cuenta de que esta problemática no solo es sentida por una importante porción de esa comunidad, sino que aunque no sea sentida por esa otra porción que queda, se pudo llegar a un consenso en donde estaría bueno poder darle una respuesta a esto mediante este proyecto comunitario, tenemos que poder plantear objetivos. Y hago de nuevo entre paréntesis. Si a mí me sale más fácil plantear los objetivos, que son situaciones futuras esperables, o sea, hacia dónde quiero ir, lo que quiero lograr, primero redacto el objetivo, ¿sí? Me apoyo en ese objetivo, en esa forma de escribir, en esa forma de decir ese problema, y después voy al problema, ¿sí? Esto ahora lo vamos a volver a, porque en esto de cómo redactar y cómo llamar a las cosas también es un punto fundamental en los procesos de investigación y en la formulación de proyectos. Sí, porque a veces, perdón la interrupción, pero generalmente lo que sucede y pasa, digamos, a alguien que lee proyectos, en este caso, en mi caso, por ejemplo, educativos, es que siempre los objetivos suelen plantearse desde el lado de lo que yo voy a hacer y no de lo que el otro tiene que hacer o lo que el otro tiene que alcanzar. Me parece que es ahí donde siempre los objetivos
Por eso lo que decimos de la importancia de poder redactarlos de tal manera de que se entienda qué es lo que va a tener que pasar del otro lado. No tanto a mí, yo ya sé lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer, o por lo menos estoy intentando a través del proyecto, pero sí qué es lo que la comunidad en este caso tiene que poder hacer o va a recibir, claro, en definitiva al finalizar el proyecto. Eso que decís ocurre casi siempre. Creo que no ocurre por una cuestión de estar como sesgado por mi rol de investigador. Tiene que ver más que nada con que uno primero arranca desde lo que le gustaría hacer y desde lo que puede hacer. Por eso siempre les digo, una hoja en blanco y empezar a escribir. Después vemos si eso sirve para objetivo, si hay que cambiarle el foco, si sirve para una partecita de la redacción del proyecto, no importa, hay que escribir. Y seguro algo de lo que uno pudo escribir en algún momento, en alguna de estos casilleros lo va a poder meter, porque también pasa que, bueno, esto pasa más en el ámbito académico, que cuando uno le dice, bueno, pero esto reformulalo, revisalo, y esto le dice, pero me lo quiere cambiar, yo en realidad quiero hacer otra cosa. Bueno, quizás no es querer hacer otra cosa, es simplemente esto, mencionar el alcance que va a tener lo que vos hagas, pero visto desde el destinatario, lo que va a recibir la otra persona, que en definitiva es el objetivo. Lo que vos puedas hacer va a tener lógicamente un efecto en el destinatario, si no, ¿para qué lo querés hacer? Si no, hago una monografía, me queda todo para mí y puedo poner todo lo que quiera y solo me modifica a mí, a mi intelecto y a mis intereses intelectuales o mi necesidad de un recorrido, no sé, académico, digamos, pero un proyecto siempre responde a que lo que yo pueda hacer, no solo como investigador o como formulador del proyecto, sino como acción, como el que implementa el proyecto, tiene un impacto en un otro. Entonces, en el objetivo siempre tiene que estar esto mencionado y redactado de tal manera que uno pueda decir, bueno, esta es la situación futura esperable que yo quiero generar. ¿Pero dónde lo quiero generar? Quiero generar en ese destinatario, en ese tiempo, en ese lugar, con esa población, ¿sí? Eso también es muy importante, no solo en la delimitación de los objetivos, sino también en el problema. No es que esto que yo quiero observar en este proyecto y que quiero modificar, me va a después servir para todo, me sirve, y lo voy a hacer en esta población, en este tiempo, con este recurso, con estas características particulares. ¿Sí? Entonces ahí sí ya nos empezamos a poner más científicos, porque si no, la realidad es que el que lo lee, también el que lo lee de afuera dice, pero bueno, entonces es contradictorio hablar de un diagnóstico situacional participativo cuando después pongo en el objetivo que esto sirva de herramienta para todo el territorio nacional. No, lo más probable es que no. Que no sirva. ¿Sí? Que no sirva exactamente con esas características. Bueno, los objetivos, siempre va a haber un objetivo general, truquito. Si redacto bien los objetivos o si me siento cómoda, el objetivo general me da mucha letra para la formulación del problema. Y si redacto muy bien o me salen muy fáciles las actividades o las preguntas de investigación, que algunos los piden también, otras preguntas que también me surgen de este problema, cada una de esas preguntas, su respuesta es un objetivo específico. O cada una de esas acciones, su meta es un objetivo específico. Entonces, truco para, de acuerdo a cómo me sale redactar, poder ir completando estos casilleros. Bueno, hay muchos espacios en donde quizás para financiamiento de proyectos o nos pueden pedir para presentar, inclusive para hacer una presentación como esta, el fin y el propósito. Digamos, como cuestiones a redactar o a profundizar aparte de los objetivos. El fin es la solución del problema diagnosticado, que no implica que el proyecto pueda alcanzarlo, pero sí contribuir de manera significativa en el largo plazo. El fin, más que nada, uno lo menciona y lo pone y hace énfasis en un plan. Entonces, en el plan yo estoy describiendo toda la situación y lo que pretendo que cambie de todo este marco de la situación general, de toda esta descripción. Después, el propósito es el resultado esperado al finalizar el periodo de ejecución del proyecto, ¿sí? Entonces es sobre lo que debería ocurrir a partir del proyecto. ¿Ven cómo son cuestiones? Tienen como sutiles diferencias. Sí. No lo usemos como sustantivos, ¿sí? Como sinónimos. No lo usemos como sinónimos, sino que tengamos en cuenta que tienen sus particularidades. Y además que corresponde
utilizarnos en algunas instancias de redacción y en otras no. Si, por ejemplo, en los proyectos educativos el propósito se usa muchísimo. Que el alumno logre, 2 puntos. Exacto. Que el alumno logre, pum. Eso no es un objetivo, es un propósito. ¿Sí? Es lo que queremos lograr después de que ejecutamos el proyecto para adelante. ¿Sí? El objetivo en una planificación, en un proyecto comunitario o un proyecto de investigación, yo lo tengo que poder resolver a lo largo del cuerpo del proyecto. Esto hablo de proyectos de investigación o de tesis, ¿sí? Yo lo tengo que poder resolver a lo largo del cronograma que me propuse para el trabajo comunitario, ¿sí? El propósito es un poquito más allá y el fin es como la solución de todo el problema diagnosticado, que lógicamente tendremos que pensarlo en el largo plazo, ¿sí? Y a partir de instancias intermedias como pueden ser un plan de trabajo y el logro de objetivos de proyectos específicos. Debemos ser muy cuidadosos en el enunciado. Esto es la chica que está haciendo debe estar tomando nota. Muy cuidadosos al enunciar los objetivos. Utiliza la palabra SMART en inglés para acordarnos de cuáles tienen que ser esos criterios específicos que yo tengo que tener en cuenta a la hora de poder formular buenos objetivos. ¿Y por qué es necesario formular buenos objetivos? ¿Porque a la profesora le va a gustar? No, porque te va a servir de guía, de pasos a seguir, de plan de trabajo. La única forma que yo puedo dar cuenta si lo que hice lo voy a medir y me va a dar un resultado más o menos bueno o no tan bueno es si yo pude ir respondiendo a los objetivos intermedios y al objetivo general. Primero, la S es de específicos, concretos y claros, ¿sí? Específicos, concretos y claros con los alcances que vimos antes. Si es un objetivo específico, concreto y claro, dentro de lo que yo puedo resolver a lo largo del proyecto, a lo largo del cronograma que yo me propuse en el proyecto. No solo de formulación, sino también de aplicación y de evaluación. Cuantificables, ¿sí? Tienen que ser fácil de evaluar su grado de cumplimiento. ¿Sí? El objetivo no puede ser algo que yo diga, pero esto es imposible de más adelante darme cuenta si lo cumplí o no lo cumplí. Pongámonos respuesta dicotómica, sí, no. ¿Sí? Si queremos plantear un objetivo y pensar rápidamente si a futuro lo voy a poder medir, bueno, lo leemos y tiene que ser, ¿lo cumplí o no lo cumplí? Claro, quizás eso es difícil hacerlo dentro de las ciencias sociales, que es lo que estás, digamos, del área en la que vos estás trabajando, porque justamente al trabajar con personas, en comunidades, digamos, es como difícil establecer un criterio de medición cuantificable, pero no imposible y se puede canalizar por ese lado, digamos. No es imposible, es muy difícil, no es imposible si uno ha hecho este trabajo anterior. ¿Y por qué? Porque en la redacción del objetivo nosotros vamos a utilizar ciertas palabras que para esa comunidad va a significar algo. Cuando vos lo leas quizás no significa lo mismo, ¿sí? Claro. Entonces, no solamente eso lo vamos, si después se lleva adelante el proyecto y uno quiere, puede inclusive armar como un tipo de glosario, en donde cuando hablamos de desafío comunitario queremos decir tal cosa, ¿sí? Entonces, en las ciencias sociales uno puede hacer cuantificable esto. Nosotros los metodólogos decimos operacionalizando la variable, que es como lo más difícil del mundo, pero bueno, la realidad es haciéndola visible, medible y estable, ¿sí? ¿Cómo logro esto yo en la comunidad? Bueno, aunando criterios. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de deserción escolar? ¿Son todos? ¿Son muchos? ¿Es un 50%? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos esto? ¿Sí? Por eso es que este objetivo y este proyecto te sirve para esa comunidad, porque esa comunidad consensuó que esos criterios de medición también. Esto que mencionás es fundamental, porque en las ciencias exactas es muy sencillo, ¿sí? Porque uno tiene escalas, porque uno tiene ya los test con sus protocolos, entonces sabe si no lo logré, no lo logré, etcétera. Cuando uno habla de cuestiones que tienen que ver con psicología, filosofía, ciencias sociales, cualquiera que se les ocurra cuando habla desde lo comunitario, hacerlo cuantificable, no solo que para los que laburamos en esto es como muy difícil, porque siempre creemos que hay cosas que se nos van, y que se nos van, y está, bueno, digamos, es parte también de los descubrimientos,
sino que una muy buena manera es poder aunar criterios en la forma en la que uno menciona a las cosas, ¿sí? Después tienen que ser alcanzables, deben ser un desafío, pero no un reto imposible, ¿sí? Esto también, cuidado más que nada con los objetivos generales, porque a veces salen muy sencillos los objetivos específicos porque son cuestiones más pequeñas, más palpables, pero el objetivo general después termina siendo una bomba atómica que no se va a poder hacer. Entonces, ahí un muy buen truco es volver al problema, si es que ya está formulado, y si no, volver a toda la lista que me pude haber hecho de objetivos específicos, a ver si combinando más de uno nos pueden dar una linda redacción de objetivo general. Tiene que ser realista, por esto que decíamos, se debe poder cumplir, y tiene que tener un tiempo, ¿sí? Tiene que tener una dimensión temporal clara, ¿sí? Temporal y de localización clara. Y esto tiene que estar también planteado en alguno de los objetivos. Por lo general se plantea en el objetivo general y se retoma en algunos objetivos específicos. Y acá les pongo, es tiempo de reevaluar la viabilidad. Es tiempo de reevaluar la viabilidad a lo largo de todo el proceso de formulación de proyectos. Pero bueno, cuando uno logra tener un problema, logra empezar a armar una serie de objetivos específicos, uno ahí tiene que volver a revisar. ¿Voy a tener con qué hacerlo? ¿Voy a tener tiempo? ¿La comunidad te parece que lo va a aceptar y lo va a recepcionar de esta manera que nosotros pensamos? Es un muy buen momento para reevaluar la viabilidad. Ya estamos terminando, no les voy a quemar más la cabeza. Pero bueno, ¿se acuerdan que decíamos problema, objetivos, actividades? Y cuando hablamos de actividades o acciones, la planificación estratégica es como un tema fundamental que no podemos dejar de tocar. O sea, yo planifico en base a lo que quiero alcanzar. Entonces, esto que les decía de las actividades, que por ahí nos salen más fáciles, bueno, obviamente uno tiene todo este listado de actividades, pero cuando logra delimitar un objetivo y delimitar un problema, tiene que revisar esas actividades, ¿sí? Esas acciones que yo me imaginé al principio, ¿responden a que se alcancen estos objetivos? ¿Responden a dar solución a esta problemática que yo me planteé? Entonces, deben ser coherentes con las fortalezas y debilidades detectadas, ¿sí? No solo desde la comunidad, sino también desde lo escrito en el proyecto. Debe ser coherente también con el recurso humano disponible, con el presupuesto y en los proyectos comunitarios con los intereses comunes. Y además, aunque no lo crean, que alguien que trabaja en proyectos les hable de la flexibilidad, debemos ser flexibles. Si algo de lo que nos parecía que era posta, que esto iba a funcionar, no funciona, es mejor cambiarlo que salir... Que seguir insistiendo sobre eso. Que seguir insistiendo, porque les aseguro que si no va, no va, y entonces es muy bueno darse cuenta antes. A ver, esto es todo lo que, aunque no lo crean, esto es lo que vimos. Esto es un cuadro, a mí me gusta poner estos cuadros así bien complicados, pero no. Bueno, son las áreas claves del desempeño, las cosas que los distintos tipos de análisis, el análisis interno, el análisis externo que uno hace con respecto a amenazas, oportunidades, fortalezas, debilidades, no solo del equipo que está formulando el proyecto, sino también de los destinatarios, ¿sí? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Sí? Así que hablamos de objetivos estratégicos, que lo estuvimos viendo, la visión, la misión, los programas, planes, proyectos y los indicadores. De alguna manera, así funciona la formulación de proyectos, comunitarios o científicos, lo que sea, uno siempre, aunque no lo crea en su cabeza, pasa como por todas estas instancias. Bueno, me fijo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo de bueno? ¿Qué tengo de malo? ¿Con qué obstáculo me puedo encontrar? ¿Con qué cuestiones más fáciles me puedo encontrar? ¿Qué quiero plantear? Quiero plantear algo muy grande porque tengo varias áreas problemáticas a resolver. Quiero plantear una acción específica para resolver un problema en particular. ¿Qué causas hacen que este problema se dé en esta determinada comunidad? ¿Cómo puedo dar respuesta a estas causas? Bueno, a partir de ahí se generan objetivos, estrategias y acciones. Este ejercicio nosotros los trabajamos en casi todos los espacios de capacitación que da Cedronar en consumos problemáticos, ¿sí? Lo trabajamos en los ámbitos laborales, en las diplomaturas. En cuanto tenemos oportunidad, lo hacemos. Damos, lógicamente, un recorrido bastante más pequeño con respecto a lo que es diagnóstico situacional participativo y elaboración o animarnos a empezar a escribir algo. Consideramos que estos 6 criterios son fundamentales
a la hora de uno poder expresar una idea que tiene de forma escrita. Una idea que tiene no solo de un problema que puede estar atravesado su comunidad o él mismo, sino también una posible solución, ¿sí? Tenemos datos de localización y destinatarios, diagnósticos de necesidades o problemas, que es algo que vivimos mucho, objetivos, la justificación, que ya les di bastante letra, las actividades a realizar y los actores sociales implicados. Arranquen por donde puedan, pero arranquen, ¿sí? No le tengan miedo y bueno, creo que no hay demasiado más. Este es el contacto no solo de la Dirección de Capacitación, sino del Centro de Administración Documental, de la parte de la Biblioteca de Cedronar, donde hay mucha información, y lo que se ve ahí abajo también es el mapa interactivo de Cedronar, en donde pueden ingresar a ese link y pueden buscar recursos cercanos a, bueno, la zona donde vivan o una zona de consulta, recursos no solo de Cedronar, sino también no solo de asistencia directa en consumos problemáticos, sino también otros recursos anexos. Bueno, muchas gracias. Por favor, me gustaría escucharlos, a ver si tienen no se alguna entendió nada. consulta a través del chat o alguno de los puntos que está conectado. Bueno, los vemos que están todos allí conectados y deben haber, me parece que están todos escribiendo proyectos, por eso puede ser que no estén haciendo ninguna consulta. Así que les agradecemos que se hayan conectado. A ver, si me parece que está... Mientras tanto, recordarles que si quieren conectar, el próximo jueves 22 de noviembre se realizará la capacitación así del licenciado Juan Manuel Milans, funcionario para la detección de los consumos problemáticos. Así que los esperamos, obviamente, para que estén todos conectados y puedan convocar a todos sus contactos y así poder conectarse por YouTube, por los programas, los canales de YouTube oficiales del Punto Digital, o del Punto Digital de su zona. Capacitación así. Bueno, les agradecemos a todos que se hayan conectado. Nos vemos el próximo jueves. Chao, gracias.